Buenas noches, bienvenidos a Fondo, un programa en 101 Televisión en el que cada semana nos acercamos a la actualidad de los malagueños y las malagueñas. Lo estamos haciendo ahora a través de los alcaldes de la provincia. Estamos tomando el pulso a cada uno de los municipios y con ellos también hablamos de cuestiones generales que afectan a todos, sobre todo en este área metropolitana de Málaga, que cada vez es más grande y donde los municipios tienen más cosas en común. Hoy vamos a empezar el programa hablando con el alcalde de Cártama, con Jorge Gallardo. Después, en la segunda parte, vamos a hablar con Fernando Cubillo, el secretario general de Comisiones Obreras en Málaga, de algunas de las cuestiones que han protagonizado la actualidad malagueña en los últimos días y en las que este sindicato ha estado muy presente. Eso será en la segunda mitad de nuestro programa. Primero vamos a empezar con el primer invitado, Jorge Gallardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz. Bueno, vamos a empezar a desgranar un poco la actualidad de Cártama y la actualidad de la provincia en general, desde la visión que tenéis desde vuestro municipio. Hay muchas cosas en común, como decía antes, cada vez más dentro de esta área metropolitana de Málaga, en la que los municipios de la periferia jugáis cada vez un papel más importante en cuestiones como el abastecimiento de agua. Hoy se ha reunido el Comité de Gestión de la Sequía, ha decidido, después de las lluvias que tuvimos en la pasada Semana Santa, ha decidido aliviar un poco las restricciones o las medidas de ahorro que se habían impuesto. Amplia a 200 litros por persona y día la dotación para el consumo humano, aunque mantiene todavía las restricciones para el riego agrícola en la mayoría de las zonas de la provincia. ¿Cómo valoran desde Cártama, cómo valora su alcalde esta decisión que en vuestro caso además os permite casi seguir como estabais, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, prácticamente nos quedamos igual, ¿no? Porque nosotros a día de hoy estábamos en torno a esos 200 litros de consumo. Bajar a los 160 o así no hubiese supuesto un problema importante de tener que cortar algunas horas el suministro. Y bueno, pues creo que estas lluvias últimas pues han aliviado un poco el sistema y la presión, pero bueno, quiero decirte que yo llevo en este mismo programa, ¿no? Aquí en 101, hace 2 años estuve aquí en marzo anunciando esto, ¿no? El problema que el área metropolitana iba a tener de sequía y la falta de suministros de agua. Prácticamente no se ha hecho nada, por no decir prácticamente nada, en estos últimos 2 años por aliviar el sistema hídrico, por buscar nuevos recursos, y solamente en estos últimos meses la Junta de Andalucía puso en marcha una serie de pozos en Cártama para llevar agua a Málaga capital y también a la Axarquía para abastecer las dificultades que estabais teniendo en la Axarquía. Y ese es el problema que llevo reivindicando con el alcalde de Málaga y con la Junta de Andalucía desde hace un montón de tiempo. Yo no solo pido agua para Cártama, pido agua para el Guadalhorce y que se haga una inversión conjunta para que el Guadalhorce tenga un abastecimiento de agua con una calidad suficiente y con una seguridad suficiente para que no tengamos que estar tirando de pozos y esperando a que se sequen esos pozos y esperar a ver si llueve, ¿no? Eso en su día se pidió a través de la ZUP, que nuevamente de Río Grande se pone otra vez en marcha y sale esa noticia. En un montón de mesas sobre el agua lo he dicho y lo he puesto de manifiesto, ese AZUP en su día se cortó, hablábamos de un AZUP de 50-60 hectómetros cúbicos. Siempre he defendido que una gran presa en Río Grande no era lo que había que hacer, sino hacer varias represas o AZUP pequeños en torno a 10 hectómetros cúbicos para a lo largo del río poder recuperar ese agua que va corriendo por Río Grande y se pierde por el Guadalhorce, y poder tener esos pequeños embalses, como si tenemos un vaso de agua y se va llenando un vaso de agua y va a la siguiente vaso y va al siguiente vaso. Si todo eso se consigue en el cauce del río, no inundamos grandes zonas, tenemos pequeños embalses que además de conservar el agua, no facilita que haya fauna, que haya diversidad en el entorno de esos pequeños lagos que se van a producir, y sobre todo, lo importante, que haya agua para el consumo de boca y para los regantes también del Guadalhorce. A día de hoy toda ese agua no se pierde, porque el agua que pasa por un río creo que nunca se pierde, ¿no? Va a los acuíferos, termina en el mar, reabastece los ecosistemas, la fauna,
pero sí es verdad que lo que no puede ser es que en los momentos que estamos de cambio climático, y el que no lo quiera ver pues es ciego, el problema de cambio climático, que no se acometan esas medidas y no se acometa una situación ya en el futuro nos va a faltar agua por todos sitios, y además nos impide el crecimiento en el Guadalhorce. Sin agua y sin energía eléctrica no podemos crecer. Y vamos a ahondar un poco más. Y ese es un problema que tenemos a día de hoy. En la situación del agua. Decía que, bueno, que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. El gobierno de la Junta de Andalucía insiste en que sí están poniendo muchos millones de euros encima de la mesa para hacer infraestructuras que no estaban hechas. Es más, lo atribuyen a los gobiernos anteriores el déficit de infraestructuras hídricas. Me imagino que hace un análisis distinto, ¿no? Se lo he dicho a la delegada Patricia en una reunión que tuvimos hace poco los alcaldes del Guadalhorce, aquí en la delegación, a través del alcalde de Alhaurín el Grande y diferentes alcaldes de la comarca del Guadalhorce. Estuvimos reunidos con Patricia, la delegada de gobierno, y se lo dijimos y nos pusieron eso, es que en todos estos años no se ha hecho infraestructura, en todos estos años no hemos tenido los grandes problemas de agua que hemos tenido, pero se han hecho hospitales, se han hecho carreteras, se han hecho un montón de infraestructuras que se acometían porque es lo que realmente hacía falta. No veíamos esos problemas de agua en esos momentos, porque el agua es otro problema que tenemos. Ha sido tan barata en todos estos últimos años porque no había escasez de agua, que todos no hemos sido conscientes. Las grandes desaladoras que se han puesto en marcha han estado paradas, ¿por qué? Porque no queríamos meter en el sistema el costo de esas desaladoras. Los contribuyentes, los políticos, todos tenemos que ser conscientes, las administraciones, el coste que tiene el agua, y habrá que meter en el sistema ese coste del agua y que todos seamos conscientes, primero, que hay que mirar por el agua, y segundo, que el agua tiene un coste y un precio tanto para de boca o para los agricultores o para el ganado, porque a mí me han venido a pedir agua para darle de beber a las vacas y a las cabras. ¿Dónde vamos a tomar un café con leche si no tenemos la leche para que esas vacas beban o esas cabras puedan producir queso o leche, ¿no? Pues tenemos que ser todos conscientes que es un recurso escaso y que tiene que costar lo que tenga que costar, y que el sistema se tiene que abastecer de los recursos que tengamos para que podamos tener el suministro garantizado. Y eso tenemos que ser todos conscientes, y a día de hoy no hemos sido conscientes ninguno. Entonces, que queramos reprochar que antes no se han hecho la infraestructura, es que antes llovía agua. Tú le preguntas, no sé, a cualquiera de nuestros, yo ya no tengo abuelos, ¿no?, pero a cualquier abuelo, y es que hace 20 años todavía corrían los arroyos en época de verano. Yo me he ido a bañar a los arroyos en Cártama y corría el agua en pleno agosto. Esto a día de hoy no existe. Es decir, el cambio climático es una realidad. Pues tendremos que adaptarnos a las realidades que tenemos hoy en día. Y hay más población y menos lluvia. Y frente a eso hay que tomar medidas. Se han aprobado ya 4 decretos de sequía en los últimos años. El último, además, era quizás el que contemplaba más actuaciones en la zona del Guadalhorce, en la que se encuentra su municipio. ¿Son suficientes esas medidas o son necesarias otras que no se contemplan todavía por parte de la Junta de Andalucía? No son suficientes, lo estamos viendo a día de hoy, y hay que hacer más. No solamente esas captaciones de agua, sino esas presas o azud, donde no tengamos esa pérdida, o no es pérdida, sino que ese agua se vaya donde no se tiene que ir, que se pueda quedar almacenada, depósitos reguladores de agua, depósitos reguladores no solamente para el agua del consumo humano, sino también agua regenerada, ese agua regenerada que se están produciendo las depuradoras, la gran depuradora de Málaga, o la futura que se va a hacer del Guadalhorce, que es donde estamos los municipios de Alhaurín el Grande, Cártama, Málaga, Alhaurín de la Torre, Torremolinos. Esas aguas hay que llevar las aguas arriba, hay que hacer depósitos para ir traspasando esa agua río arriba y que se pueda regar. No se puede desperdiciar el agua regenerada. Habrá que cambiar también el código técnico de la construcción, donde esa misma agua que podamos utilizar a lo mejor del fregadero se pueda reutilizar en depósitos internos en las viviendas y se puedan reutilizar, por ejemplo, en la cisterna del váter. Es decir, todavía tenemos que cambiar mucho, tanto en reciclaje de agua, el no malgastar el agua, y en recuperar esa agua que se nos va por los ríos por no tener suficientes prestaciones. Yo lo hablaba el otro día, en 1980 había en España 37 millones de personas, en 2024 estamos unos 48 millones de personas. ¿Cuántas presas se han hecho nuevas desde el 1980 a 2024? ¿Cuántas nuevas? Prácticamente ninguna. Es decir, estamos en la misma situación y la población no para de crecer, vienen muchos más turistas a nuestras ciudades, a nuestros municipios.
donde hay que darle servicio, donde se quieren bañar en bañera, habrá que quitar las bañeras de los hoteles, habrá que prohibirlas, donde no podremos utilizar. ¿Usted en su casa cambia la toalla todos los días cuando se ducha? Yo la utilizo 4 y 5 días la toalla, intento utilizarla. Los turistas hay que cambiarle la toalla todos los días en un hotel. Todo eso, toda esa información habrá que ponerla encima de la mesa y ver qué es lo que hacemos, porque queremos turistas, nos traen ingresos a la economía malagueña, pero todo eso habrá que analizarlo y ponerlo encima de la mesa. Y lo que no puede ser es que cuando llegue una época como la que estamos ahora y que se va a seguir produciendo a lo largo de los años, nos encontremos en esta situación, no tengamos agua, porque nos garantizaban el agua, que eso les he dicho, hasta el 30 de septiembre. A partir del 30 de septiembre, Málaga no tenía agua garantizada. Y eso hemos estado a un plis de que se podía producir si no llegamos a tener las lluvias de Semana Santa. Vamos a ir avanzando en algunas cuestiones más locales primero. Están reivindicando desde hace tiempo la construcción de un centro de salud. Han tenido alguna reunión recientemente con la Junta de Andalucía en ese sentido, pero es una infraestructura que sigue estando pendiente y que desde el Ayuntamiento entienden que es básica, ¿no? Totalmente. Cártama ha crecido mucho en estos últimos años. Somos un municipio a día de hoy con 29.000 personas empadronadas en Cártama a día de hoy. Somos uno de los municipios que más ha crecido poblacionalmente en los últimos 10-15 años. Ahí están los datos estadísticos. Estamos en torno al 20% de crecimiento poblacional, cuando la media está en un 4, un 5% en la provincia, y Cártama está en torno al 20%. Y no hacen falta infraestructuras como un nuevo consultorio, centro de salud para Cártama Pueblo. Tenemos uno en la estación, pero hace falta cambiar ese consultorio. Es verdad que llevamos ya años con el anterior gobierno, yo lo digo claramente, ni me mojo ni con uno ni con otro. El anterior gobierno socialista ya se reivindicó, ya se puso en marcha, se hizo un proyecto, no se pudo llevar a cabo, pero es que el actual gobierno del Partido Popular lleva 5 años gobernando, 5 años que nos llevan mareando a los cartameños y cartameñas con ese nuevo consultorio. Hemos tenido problemas con terrenos que han sido culpa del ayuntamiento, y lo admito, porque creíamos que estaba el terreno disponible, no pudo ser, había un problema del terreno. Se cambió hace más de 2 años ese terreno, pero a día de hoy nos siguen mareando. Y nos pide ahora la Junta de Andalucía que le busquemos un local, que adaptemos desde el ayuntamiento con presupuestos municipales ese local, para que la obra se vaya otros 2 años por lo menos por delante. Eso es lo que no puede ser. La Junta de Andalucía tiene que actuar y que trabajar por la salud, no solamente de los cartameños. Estamos pidiendo también una pediatría de urgencia en el hospital de Guadalhorce, no solamente Cártama, sino los municipios del Guadalhorce. Están atendiendo a más de 140.000 personas en el Guadalhorce, el hospital del Guadalhorce, y está sin pediatría de urgencias. Cuando un niño de Pizarra, de Alhora de Coín, de Almojía, de Guaro va al hospital del Guadalhorce, tiene que ir al materno, teniendo un hospital, una infraestructura magnífica, con magníficos profesionales, pero falta dar de alta esas urgencias pediátricas, que la doten de personal y que se ponga en marcha, para que esos niños no tengan que trasladarse hasta el materno a ser atendidos. Al margen de ese servicio de pediatría, ¿está cubriendo las expectativas de la población de esa zona, ese hospital al que le ha costado tanto arrancar? Claro que lo está cubriendo, pero no solamente está cubriendo al Guadalhorce, sino está cubriendo a Málaga capital. Yo tuve un problema hace poco con un familiar mío, estuve en urgencia con él y había vecinos de Málaga que estaban en la urgencia del Guadalhorce. Y oye, ¿tú cómo por aquí? Dice, no, es que el clínico es imposible ir al clínico. Y no hemos venido al del Guadalhorce. Es decir, no solamente está atendiendo al Guadalhorce, sino está atendiendo a Málaga capital. Es que la cercanía del Guadalhorce, es que ese hospital del Málaga capital está a escasos 20 kilómetros en autovía. Sí, eso le da una facilidad hoy en día a cualquiera de llegar y atenderse. Muchas de esas operaciones o consultas que está teniendo el Guadalhorce son derivadas de Málaga al hospital del Guadalhorce, del clínico al hospital del Guadalhorce. Al final dependemos la dirección desde el hospital clínico, ¿no? Y creo que es una infraestructura que compensa tanto el clínico, esa ampliación del clínico, que también tiene que llegar en su día, o ese tercer hospital para Málaga capital, y ahora mismo se está compensando con el hospital del Guadalhorce, pero no llega a tener las infraestructuras necesarias. Tendría que dar algún paso más en ese sentido. Exactamente, hay que dar una planta completa todavía que se construyó, pero no está dotada, y esa planta está
se hizo en su día que se iba a hacer un laboratorio espectacular, que se llegaron a montar toda la maquinaria del laboratorio, que iba a dar servicio a toda la provincia de ese laboratorio. Mire usted, se desmontó todo el laboratorio completo una vez que estaba montado y se lo llevaron de allí. Y hay una planta completa del hospital que está vacía. Es decir, que tiene mucha más capacidad de crecimiento y de respuesta del que tiene a día de hoy. Pero la Junta de Andalucía tiene que invertir en sanidad, y eso es lo que le falta. Lo que pasa es que hay cosas que la ciudadanía no sabe y desconoce. También se quejan de la situación de uno de sus colegios, un colegio que nació ya como prefabricado a la espera de la construcción del centro definitivo. ¿Cómo van las gestiones en ese sentido? Son 2 años ya del traslado del colegio a las aulas prefabricadas, son 2 cursos del segundo curso, y a día de hoy, hemos tenido recientemente una respuesta parlamentaria donde se ha solicitado por el grupo parlamentario del PSOE de cómo iba el proyecto, y la respuesta es que han tenido dificultades a la hora de adjudicar el proyecto, y a día de hoy no está en licitación todavía del proyecto, 2 años después de ese traslado totalmente al colegio. Es decir, seguramente habrá niños que hayan empezado en el colegio con 3 años en infantil y salgan en sexto y no van a ver el colegio nuevo. Lo mismo tenemos institutos a día de hoy con aulas prefabricadas, cuando la señora delegada de Gobierno, Patricia Navarro, ha estado en Cártama criticaba entonces la falta de construcciones de esas aulas prefabricadas. Ahora que ellos llevan 5 años en el gobierno, esas infraestructuras y esa apuesta por la educación tampoco se ve. Yo entiendo que Cártama en estos últimos años ha crecido mucho y que las infraestructuras y las necesidades van mucho por delante, van mucho por detrás de la demanda al final ciudadana, pero es verdad que tienen que mirar a Cártama, porque queramos o no, somos un municipio pegado totalmente a la corona del área metropolitana. Yo le decía a Paco de la Torre cuando la Expo, Paco, la Expo está más cerca de Cártama, del Ayuntamiento de Cártama, que del Ayuntamiento de Málaga, prácticamente. Un vecino del Palo le pilla más lejos llegar a la Expo que al vecino que esté viviendo en Cártama. Y esas infraestructuras son las que estamos, y en las que pedimos. Es decir, necesitamos que se vea toda la corona del área metropolitana en un conjunto, y no como se está viendo. Y Cártama, porque el precio de la vivienda de Málaga está haciendo que tengamos esos problemas en Cártama, porque muchos vecinos están viniendo a vivir a Cártama, vecinos nuevos, son parejas jóvenes que vienen con niños y que demandan esas infraestructuras educativas, y entonces todos los colegios se quedan pequeños, faltan plazas escolares. Lo que no está ocurriendo en otros sitios, que tienen que cerrar colegios, en Cártama tienen que montar aulas prefabricadas. Por todo eso que está ocurriendo. Y el problema de la vivienda está claro, ¿no? Eso lo tenemos encima de la mesa, lo que está ocurriendo. La demanda de vivienda es increíble. La movilidad se ha convertido en otro de los caballos de batalla en la provincia. En vuestro caso hay 2 puntos distintos. Por un lado, el desdoblamiento de la A357, que precisamente la carretera se tiene que ampliar desde vuestro término municipal. Y por otro lado, el acceso a Málaga con el cuello de botella que cada mañana sufren los usuarios de esa carretera, muchos de ellos vecinos de vuestro municipio que trabajan en la capital. Vamos por parte. Sobre esto último, ¿cuál es la solución? En su momento se hablaba de la extensión del metro hasta el PTA, se ha hecho una apuesta por un carril independiente para los autobuses, se ponen sobre la mesa muchas posibilidades, pero el problema sigue estando ahí, ¿no? El problema está ahí. Vemos la 357 cada día con mucho más tráfico, las salidas, los accesos también a Cártama Estación y a Cártama Pueblo cada día también más colapsados, que hemos pedido varias reuniones a la consejera, a Rocío, para que estos accesos y esos desdoblamientos hacia nuestro municipio se puedan mejorar. Pero yo he hecho una propuesta en varias ocasiones. Tenemos el metro, no hace falta hacer otra nueva infraestructura. El metro del Guadalhorce es la línea C2. Lo que pasa es que hay que dotarla de la frecuencia suficiente para que se pueda ser rentable y para que los usuarios utilicen el tren de cercanía. En la cercanía del Parque Tecnológico, donde se ha hecho el acceso del desdoblamiento, hay que hacer una estación en la C2, hay que hacer o bien un túnel para pasar las vías por debajo, para poder conectar, y con ese bus BAO y ese carril BAO para meter gente en el Parque Tecnológico, o incluso bien con una lanzadera
desde esa estación, ese apeadero de la C2. El ferrocarril no sé si me voy a ir a la costa, ¿no? El famoso llegada del ferrocarril a la costa. La costa es el problema. Eso es un ferrocarril que es imposible meterlo por ningún sitio. Tienen que venir hacia el interior para conectarlo desde Marbella hacia Coín y conectar con la C2. Sería mucho más corto y mucho más, entiendo que no tengo los costes, ¿no? Pero seguro que con menos costes, y pondrían la gente de Marbella, los vecinos de Marbella en Málaga en mucho menos tiempo que si el trazado fuera por la costa. Vayamos por partes. Conexión de Málaga con Cártama a través de esa línea C2 propone, se va a sumar a la lista de espera de Óscar Puente. Bueno, yo no sé si me voy a tomar a la lista de espera o no. Yo espero que se tome el toro por los cuernos, y la Junta de Andalucía, que tanto ellos... Pero actualmente los cercanías los gestiona el Ministerio. Sí, pero, por supuesto. Y creo que ahí, hacia el ministro, y le tengo que solicitar, se lo solicitaré una y otra y mil veces. A mí no me duele, sean de mi partido o no sean de mi partido. Yo voy a defender los intereses de mis vecinos y vecinas, los cartameños, independientemente de quién gobierne, qué administración gobierne. Ya lo demostré en su día con Susana Díaz cuando el hospital, y tuve que estar al lado de Elías Bendodo, y ahí me puse y no se me cayó ningún anillo. Pero ahora también voy a defender los intereses de los cartameños, esté Óscar Puente o esté quien esté. Esa infraestructura y esas mejoras de la C2 hay que hacerlas, indiscutiblemente, y si la Junta de Andalucía quiere ayudar y no poner más trabas y más piedras en el camino, que ayude haciendo esos estudios de viabilidad a esos proyectos y que se los presente al Gobierno, al Ministerio, pero con documentación, no con ruedas de prensa intentando, yo creo que malmeter, porque yo creo que la política hoy en día, las administraciones, estamos para ayudarnos y no para ponernos piedras en el camino. Y eso es lo que la actual Junta de Andalucía y el actual Gobierno del Partido Popular está intentando, confrontación directa y constante con el Gobierno de España. Mire usted, ayuden. Si ustedes quieren ayudar y quieren colaborar por el desarrollo de la provincia de Málaga, pongan a trabajar a sus técnicos, colaboren económicamente en hacer esos estudios de viabilidad para ver cuál es la mejor infraestructura, y pongámosle los papeles encima de la mesa al Ministerio de Transporte, del Interior, en materia de seguridad o el que haga falta, y digamos, estas son las mejores propuestas, pónganse usted a trabajar y lo doten económicamente. Pero basta ya de enfrentamiento político y demos soluciones, porque los políticos estamos aquí para dar soluciones, no para enfrentarnos los unos a los otros. Hablaba también de la posibilidad de que el tren litoral no vaya de Fuengirola a Marbella, sino que vaya del interior del Guadalhorce hasta Marbella. Es que creo que es la alternativa, conectar con la línea C2, es una línea que está infrautilizada, con pocos trenes actualmente, con una línea que el Caminito del Rey cada día tiene muchísimos más visitantes, que daríamos un acceso de toda la costa hacia la capital y hacia el desarrollo del Valle del Guadalhorce. La costa la tenemos saturada, está totalmente saturada, y el crecimiento poblacional de Málaga y su corona y la costa está hacia el interior, está hacia el Valle del Guadalhorce, nos guste más o nos guste menos, y cuanto más tiempo tardemos en ver esa realidad, peor lo tendremos, porque habremos perdido la oportunidad de marcar esas infraestructuras, de marcar esos crecimientos y de tener esos suelos previstos para ese futuro que está por llegar. Y eso es lo que ahora es el problema de la costa. Si en su día se hubiera hecho esa previsión de esos suelos, a día de hoy pues estaría previsto dónde montar el tren, pero se ha construido, y a ganar dinero todo el mundo a tutiplén. Y ahora tenemos el problema, ahora queremos meter la infraestructura y no hay por dónde meterla. Hay que hacer un túnel de 38 kilómetros de longitud, que es prácticamente una de las alternativas que han puesto encima de la mesa, el 99% de la alternativa, todo metido en túneles desde Marbella, prácticamente casi hasta Málaga. Jorge Gallardo, nos queda muy poco tiempo, en un minuto. ¿Hacia dónde tiene que ir ese desarrollo del área metropolitana de Málaga? ¿Qué papel tienen que jugar los municipios que están fuera de la capital como el suyo? No, ¿hacia dónde tiene que ir? Yo soy un simple alcalde de un municipio más o menos grande. Yo creo que la realidad está ahí, ¿no? El crecimiento de Málaga está viniendo hacia la costa, las grandes infraestructuras que Málaga está teniendo están viniendo hacia el Valle del Guadalhorce, indiscutiblemente. Y yo creo que la apuesta tiene que venir por parte de todos. Primero por el Ayuntamiento de Málaga en su crecimiento, y el resto de municipios tenemos que estar ahí para ayudar y para apoyar ese crecimiento de la capital.
pero sin menospreciar. ¿Confían que esos foros que se están impulsando, que ha tratado de reunir y ya ha reunido en alguna ocasión el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, puedan ser útiles? Lo espero, pero como siempre he dicho, sin menospreciar al resto de municipios. Lo que no podemos pensar es solamente en el crecimiento de la capital, tirando de las infraestructuras, de los suministros, de las capacidades de los municipios para darle cobertura a Málaga capital y olvidarnos de nosotros. Eso no puede ser. El pez grande no se puede comer al pez chico y eso es lo que voy a seguir reivindicando. Estamos ahí para ayudarnos entre administraciones, pero no puede ser todo para la capital y todo para los turistas o para la Costa del Sol y los municipios del interior quedarnos cultivando patatas, lechugas y tomates para darle de comer al resto. Eso no puede ser. Y eso es lo que voy a seguir defendiendo como papel de un municipio medianito, pero con vocación a ser un municipio importante dentro del área metropolitana. Pues no tenemos tiempo para más. Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, muchas gracias por estar en 101 Televisión. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y a todos ustedes, no se vayan, enseguida seguimos tomando el pulso a la actualidad malagueña. Nos va a acompañar Fernando Cubillo, el secretario general de Comisiones Obreras en Málaga. Seguimos en A Fondo, vamos con la segunda parte de nuestro programa. Nos acompañan Sandra Cortés, que es portavoz del grupo de empresas afectadas por los decretos de sequía que salieron a la calle el pasado viernes para poner en evidencia la situación en la que se encuentran, con pérdidas de empleo, con pérdidas de actividad empresarial, poniendo al límite muchas de estas empresas de sectores como el de la jardinería, con la gestión de las piscinas o el de los viveros. Y también está con nosotros Fernando Cubillo, es el secretario general de Comisiones Obreras en Málaga, un sindicato que apoyó esa reivindicación y con el que vamos a hablar de esta situación generada por la sequía y de otros asuntos de la actualidad malagueña, lo que nos dé tiempo hasta el final de nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Sandra, se toman medidas para hacer frente a la sequía en la que estamos, algunas inevitables, nos hemos quedado sin agua y había que distribuir la que queda, ¿no? Esta mañana se ha reunido el Comité de Gestión de la Sequía, ha relajado algunas de esas medidas restrictivas. En vuestro caso la situación cambia poco, hay muchas actividades que son las que están representadas en vuestro colectivo y que prácticamente os habéis quedado en muchos casos sin trabajo. Exactamente. Es que, ya te digo, con las medidas que hay actualmente nos ha dejado una situación discriminatoria. El hecho de que nosotros, a ver, me explico, en nuestro municipio, por ejemplo, en Benalmádena, está prohibido el riego desde el mes de octubre y el llenado de piscinas. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que disminuye el volumen de trabajo de todo el sector que se dedica a la jardinería, a las piscinas, a los viveros, que son los que compramos plantas. Si no puedo regar, no compro. A los que nos suministran productos, las herramientas. Luego se ha ido extendiendo y se ha empezado a ver afectado el sector de los alojamientos turísticos, que la mayoría de esos alojamientos están en comunidades con piscinas. Si no pueden abrir las piscinas, no te dejan, reciben cancelaciones. Y otros, por ejemplo, sectores como el del socorrismo, que ni siquiera puede empezar. Entonces nosotros estamos a favor de que haya restricciones, somos conscientes de la situación que hay. Lo que no entendemos es por qué se toman unas medidas que a nosotros nos deja totalmente fuera y a otro sector, como puede ser el hotelero o los parques acuáticos, se les deje usar el agua sin límites. Ellos no tienen ninguna limitación. Entonces esa es la parte que nosotros no entendemos. Estamos a favor de que se haya alguna restricción, de que haya limitaciones, todo lo que sea necesario, pero de forma equitativa. Al final el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. En la protesta que hicisteis el viernes hablabais de en torno a 200 empresas en la provincia de Málaga, ¿son más? Son más. Nosotros que hemos hecho un manifiesto, porque al final no hemos coordinado unas pocas. Entonces en el manifiesto es verdad que somos más de 130 empresas, no, entre 100 y 200. Pero al final el sector de jardinería, solo en la provincia de Málaga hay más de 800 empresas, solo de jardinería. Apartamentos turísticos había más de 60.000.
Entonces, en definitiva, estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo que están en juego. Puestos de trabajo que en muchos casos, como decía, no van a tener nada de actividad este año. Claro, nosotros ya estamos empezando a reducir plantilla, ¿no? Tenemos que ya, por desgracia, despedir trabajadores. El problema es que si esto sigue agravándose y no podemos tener ese recurso para poder regar, cada vez vamos a despedir más y al final vamos a tener que cerrar la empresa. O en caso de socorrismo que no puede ni siquiera empezar. Fernando, con la situación que tenemos de déficit hídrico, pese a estas últimas lluvias, ¿había posibilidades, entendéis que había posibilidades de haber gestionado esto de otra manera para no llegar a la situación que tienen estas empresas? Sí, desde la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, el Gobierno de Juanma Moreno, debería de haberle pedido ya al Gobierno de España la declaración de fuerza mayor, situación que contemplaban los ERTE, para evitar esto que estaba comentando Sandra, es decir, la actividad se para por decisión del Gobierno, por una situación de fuerza mayor, como en la pandemia. Eso se quedó en la jurisdicción social anclado para otras posibilidades, aparte de la pandemia. Creemos que la sequía es una situación que es de fuerza mayor y hay que cubrir a los trabajadores y a las trabajadoras que se ven obligados a parar el trabajo por lo que está comentando Sandra, y hay que ayudar a las empresas que indudablemente están afectadas directamente por la situación de fuerza mayor de la sequía. Eso, lo único que hemos visto es una declaración, un titular de prensa, pero no lo hemos visto en un registro de entrada, porque tiene que solicitarlo el Gobierno andaluz a la Junta, al Gobierno de España, de forma sectorial o de forma municipal, depende de si son territorios muy concretos o si son sectores muy concretos, como ha explicado antes Sandra. Eso es una forma de gestionar este tema de sequía. Pero nosotros desde Comisión Obrera ya venimos denunciando desde hace más de 7 años el déficit hídrico de la provincia de Málaga. Desde hace más de 7 años. La negación de la realidad, negar la realidad, es lo que me he encontrado en todas las reuniones que he estado presente. No hay problema de déficit hídrico, no hay problema de agua y, de hecho, ahora mismo, con toda la infraestructura, fíjate, José Luis, el dato que te voy a dar, con toda la infraestructura que están planificadas, que ya vamos a pensar que se han ejecutado, que se ponen en marcha, la desaladora de Marbella, la desaladora de la Viñuela, toda la obra de regeneración de agua, con toda la infraestructura puesta en marcha en el 2027, solamente se reduce el déficit hídrico un 34%. Quiere decir que en el 2027, dentro de 3 años, vamos a seguir teniendo el mismo problema. No se resuelve este problema. Luego hay que cambiar el modelo de consumo del agua, hay que cambiar los usos que le damos al agua, empezando por esa reducción de las pérdidas de agua que en enero del año pasado, 2023, el presidente de la Diputación Provincial decía 500 fugas de agua en la provincia de Málaga, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, 500 fugas, y se planteaba una inversión de 17 millones de euros para cerrar esa fuga. Estamos hablando del 20% del agua que se pierde, que no se utiliza. Al día de hoy ha pasado 1 año y 3 meses, si yo te digo que no se ha ejecutado ni una sola obra de esas obras que se planificaron, que se anunciaron, que eran urgentes, enero del 2023, estamos en abril del 2024, ninguna obra se ha ejecutado de las 500 pérdidas que hay en la provincia de Málaga. Diputación, por ejemplo, en el próximo reparto de los fondos de concertación ha cambiado el modelo de gestión, ha reducido los fondos incondicionados, eso sobre los que decidía cada ayuntamiento en qué gastaba, y los va a obligar a que 1 de cada 3 euros se gasten en eso. Pero un problema. ¿A Comisión Obrera le parece una medida acertada? Pero es que es un problema, porque los municipios de menos de 20.000 habitantes no tienen capacidad económica para invertir en obras hidráulicas. No tienen, los grandes municipios sí pueden llevarlo a cabo. Marbella pues lo podrá llevar a cabo, y Fuengirola y Benalmádena y tal, pero los municipios de menos de 20.000 habitantes no pueden hacer esos fondos, como tú bien has explicado, incondicionados, no pueden llevarlo a cabo, porque tienen tan pocos recursos que dicen, visto un santo, pero desvisto a otro. Hago una obra, pero tengo que dejar de hacer porque tienen muy pocos recursos. Es decir, tendrían que haber añadido fondos para esas obras concretas frente a la sequía, frente a las pérdidas de agua. Fondos adicionales, fondos extraordinarios. Es decir, esto no es un problema que no haya llovido, no es algo que no haya sorprendido.
ya lo veníamos anunciando. De hecho, los comités de la sequía, los comités del agua de la propia Junta de Andalucía, en sus reuniones nos han dicho que en Málaga hace falta 3 pantanos de la Viñuela todos los años de incremento para poder dar respuesta a las necesidades hídricas de la provincia. Y no está lloviendo 3 pantanos de la Viñuela todos los años. Luego tenemos un problema que hay que reducir el consumo, pero no por reducir el consumo, sino optimizar el consumo. Se puede crecer usando menos agua. Eso la ciudad de Sevilla lo ha conseguido en los últimos 20 años, han crecido en población bastante, más de 400.000 personas y consumen menos agua. Hay que hacer inversiones en las empresas, hay que hacer inversiones en la transformación de lo que es la agricultura. Yo lo hemos dicho muchas veces, los PERTE de la digitalización del agua tienen 3.080 millones de euros de la Unión Europea solo para el agua. 3.080 millones. Hay que solicitar el PERTE. El PERTE de febrero del año 2023 al Ayuntamiento de Málaga no se lo concedieron por defecto de forma. Creo que es un problema serio, por defecto de forma. El último PERTE que se ha registrado en el mes de diciembre, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, tenemos que esperar que se implemente, pero hay que optimizar, hay que digitalizar el agua. Regar el árbol a la hora que lo requiere, la cantidad de agua que lo requiere y la composición de agua que lo requiere. Eso es optimizar, no es abrir y agua va y a la hora que sea y el agua eso no es utilizar el agua. Cerrar la fuga es un 20% de agua que podemos utilizar para otra actividad y hacer un uso responsable del agua en la agricultura, en la industria y en todo lo que es la industria turística y los residentes que vivimos aquí que también lo sufrimos, que podemos en los domicilios, la ciudad de Barcelona ya ha implementado modelos de construcción de nuevas edificaciones y un dato, José Luis, ningún hotel de esos que han tenido grandes obras y grandes transformaciones del importe de 100 millones de euros, no han hecho ninguna transformación en temas hídricos. Han ampliado la habitabilidad, han puesto más habitaciones, la han puesto más bonito, han hecho muchas cosas, pero ninguno ha implementado un uso eficiente del agua y es necesario hacer inversiones en la actividad hotelera. Sandra, antes hablabas de una actividad que ha generado mucha polémica a raíz de la decisión que anunció el anterior Comité de Gestión de la Sequía sobre el llenado de las piscinas, porque se ha generado un debate muy importante en la Costa del Sol sobre quién o qué sector puede y qué sector no puede llenar las piscinas. Dentro del sector turístico, por ejemplo, se han creado esas cuestiones complejas como a las que te referías antes, hoteles sí, establecimientos o apartamentos turísticos no. ¿Cómo estáis analizando vosotros dentro de vuestras empresas todo esto? Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible por mantener las piscinas con el agua que tiene actualmente. Me explico, las piscinas normalmente siempre por evaporación pierden un mínimo de agua, entonces durante el invierno no es un problema. Nosotros nos hemos preocupado de mantener esa agua limpia, porque si tú dejas de limpiar el agua, de mantenerlas con productos, como lo he visto, no se pone verde, tan verde, que al final la única manera de limpiarla es tirarla. Entonces nos hemos preocupado de mantener ese agua limpia, para que la única actuación que haya que tener en cuenta es rellenar el poquito que le falte. Es lo único que sí que nosotros hemos podido hacer en ese aspecto con el tema de las piscinas. En el tema de la jardinería, por ejemplo, tenemos todos los riegos automatizados. Nosotros nos hemos preocupado de que todos los jardines que llevamos tengan su riego por goteo, que esté todo automatizado de manera que tú le pones los minutos que son necesarios, que no tenga un exceso de agua, de estar también atentos a que no haya ninguna avería. En el momento que se vea una fuga de agua, repararla. Pero no podemos hacer de nuestro sector, poco más podemos hacer. Aparte también asesoramos a los clientes, ¿no?, con el tema de la vegetación que se pueda usar. No es lo mismo plantas que necesitan muchísima agua como las que son típicas del clima mediterráneo. Sí, como decía Fernando, en muchos casos sí va a haber que ir cambiando esa tendencia en todos los aspectos, en el uso del agua, por ejemplo, también en el uso de vegetación, ¿no? Exactamente. Siempre tienes que adecuarlo al clima en el que estás, no te queda otra. Entonces eso sí lo estamos haciendo desde nuestro sector, incluso reconvirtiendo jardines con el tema de las suculentas, los cactus y demás. Entonces, volviendo al tema de las piscinas, es muy... Es que me trabo, no puedo, de verdad. Con el tema de las piscinas es importante que se puedan reconvertir al tema de agua salada, ¿no? Para eso ya hay unos filtros que no llegan a los 700 euros, así el coste que pueda tener eso. De esa manera sí se te permite que la puedas llenar con agua de mar. En Canarias, por ejemplo, los hoteles que están en primera línea de playa
tienen ya todas las piscinas que se rellenan con agua de mar, y la agua que tienen que tirar, porque cuando tú limpias tienes que tirar una cantidad de agua, vuelve a ir al mar. Entonces al final es agua que está circulando y no estás gastando agua potable. Es otra medida que tendrían que tener en cuenta, que se le podría exigir a los hoteles. Ellos al final, si no es por ellos, si no, ellos no pueden hacer la inversión, que sea a través de subvenciones, de ayuda o de lo que vean necesario. Pero son esas medidas los que realmente nos van a aportar mayor ahorro. Si entendéis que este cuarto decreto de sequía, que conllevó esa serie de medidas, también tendría que haber conllevado medidas adicionales para que vuestra actividad no parara, ¿no? Eso, entiendo que eso es lo que le estáis planteando a la Administración, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros, si hay que hacer el esfuerzo, repetimos lo de siempre. Digo, el esfuerzo lo hacemos entre todos. Nosotros con nuestros clientes trabajamos de la mejor forma posible para asegurarnos ese ahorro de agua. Pero al final son sectores como lo de la agricultura, como comentaba Fernando, se lleva más del 80% del agua de la comunidad se va en la agricultura. ¿Por qué la agricultura se ha destinado a que sea árboles tropicales en vez de a cultivos de secano? Al final están haciendo un gasto enorme de agua que nosotros no podemos utilizar para mantener nuestros puestos de trabajo. Ese es el planteamiento que estáis haciendo. Fernando. Cultivo de secano, decía Sandra, o tenemos que denunciar el cultivo intensivo de secano. Es decir, inyectar agua al campo para sacar 2 cosechas donde tradicionalmente se saca una cosecha. Y ese es el cultivo intensivo, meter mucha agua para provocar esas 2 cosechas. Nosotros hemos planteado que Málaga tiene una situación, y hay zonas de Málaga, como el decreto recoge en las zonas de interior, donde hay piscinas públicas, municipales o públicas, en los municipios del interior, hay las piscinas comunitarias de comunidades. En los meses de julio y agosto no pueden permanecer cerradas, porque me decía una compañera tuya, de periodista, dice, en mi urbanización vivimos 300 personas con una piscina comunitaria, todos somos gente joven con niños chicos. ¿Qué hacemos en el mes de julio y agosto con los niños? ¿Los llevamos todos los días a la playa o no pueden bajar? Yo creo que hay posibilidad, y Sandra lo explicaba bien con el tema de agua salada. No se puede verter el agua salada a la red general, pero sí se puede limpiar la piscina de agua salada con agua salada, sacar y meter agua salada y rellenar con agua salada. Se puede hacer perfectamente. Inversión, pues ya está inventado todo. Aquí no hay que inventar, no hay que grandes tecnologías. La maquinaria para limpiar ese agua tiene que ser adaptada al agua de sal, que tiene, al agua de mar, que tiene 36 gramos, creo recordar, por 1000 litros. Entonces, bueno, habrá que adaptarla lo que cueste, pero se puede realmente no bajar la calidad del servicio al turista, no bajar la calidad y mantener con esa calidad menor consumo, aunque en un hotel la mayor cantidad de agua se la lleva a la cocina, no se la lleva a la piscina es una cubeta que está ahí, que se rellena, pero donde más agua se produce, y después quitar el tapón, que el hotel quite el tapón de las bañeras. En los de 5 estrellas es obligatorio tener tapón en las bañeras, pero quitar el tapón de la bañera también ahorra mucho lo que es el consumo de bañera en vez del consumo de ducha. Ahorra bastante. Luego se pueden tomar medidas en la actividad turística, se pueden tomar medidas para los residentes, los que vivimos aquí, los que estamos también sufriendo día a día, pero hay que tomar medidas y hay que hacer inversiones, tanto en comunidades de propietarios como en la actividad hotelera, para no bajar la calidad del turista, pero para mantener en los peores meses de Málaga, estamos hablando de cuando aquí sopla 40 grados, 45 grados el año pasado, 2023, tú no le puedes decir a la familia, no se puede usar la piscina, y si queréis os vais a la playa o encerráis con aire acondicionado en vuestras casas. Eso es un problema que hay que, y yo creo que sí es posible relajar esas medidas para poder ofrecer a residentes y a turistas una calidad de vida mínima en nuestra provincia. Sandra, en el caso de la jardinería, ¿se puede avanzar mucho más en el uso de aguas regeneradas, por ejemplo? Algo que en la agricultura se ha empezado a usar recientemente en Málaga. Hombre, con el tema de las aguas regeneradas no es tan fácil su uso para jardines particulares, porque eso al final viene de donde viene el agua, necesita unas medidas mínimas de higiene, y no, yo no lo recomendaría para el uso de particulares. Sería más interesante en todo caso el reciclaje de las aguas grises. O sea, ese agua, por ejemplo, sí se podría reutilizar con más facilidad para regar los jardines de particulares. En cualquier caso, Fernando, hay mucho campo todavía por explorar ahí, ¿no? Hay muchas medidas que se pueden tomar, porque verdaderamente lo que tenemos que hacer es tender al equilibrio hídrico,
tanta agua disponemos, tanta agua vamos a necesitar. Vamos a digitalizar los procesos del uso de agua para ver dónde están las fugas, para ver cómo se consume el agua, cómo se puede optimizar para llegar a ese equilibrio hídrico. Porque si ya sabemos hoy que tenemos más necesidades de agua que agua llueve o que agua podamos fabricar, pues tendremos que indudablemente llegar a ese déficit hídrico. Y pongo el acento nuevamente, como lo hacía hace 7 años, José Luis. Hace 7 años que yo decía, ojo, tenemos un problema, pues ahora voy a empezar a decir que en el 2027 tenemos un problema, porque con estas inversiones solamente reducimos el déficit en un 34%, se mantiene en un 66% de déficit hídrico en la provincia de Málaga, y eso hay que pensarlo hoy, no esperar al 2027, que tendremos otros problemas si no llueve, indudablemente. Por ir cerrando este capítulo, ¿qué os parece que el Comité de Gestión haya decidido flexibilizar de alguna manera esas medidas restrictivas que había para la dotación de agua a la población? Se amplía a 200 litros por persona y día, estaba en 160, 180. Hombre, no deja de ser una buena noticia. Lo que pasa es que hasta cierto punto, como todavía no hay nada realmente escrito que te digan cómo lo van a hacer, lo que nosotros hemos escuchado es que le van a dejar esa potestad a los ayuntamientos. Entonces al final volvemos a lo mismo, cada municipio va a decidir cómo va a gestionar esa flexibilidad. Entonces va a haber una competencia entre diferentes ayuntamientos, ¿no? Lo que tú le quieras dar a tus vecinos, el otro le está dando duchas, pues yo le voy a dar duchas y piscinas, piscinas más riego de jardines. Sí, podemos estar con una situación como la que tuvimos el verano pasado con las duchas de las playas, que no se ponían de acuerdo los alcaldes a la hora de tomar una decisión, ¿no? Nosotros pensamos que tiene que haber una regulación general para toda la comunidad, que al final es la única manera que te asegures ese control del agua. Si dejas que cada uno lo haga a su manera, volvemos a estar en la misma situación que ahora o peor. Fernando, que se, de alguna manera, alivien esas restricciones, ¿qué os parece? Verá, a mí me parece bien, entre comillas, porque coincido con Sandra en un dato. El año pasado, en el mes de septiembre, ya había ayuntamientos, Málaga, Benalmádena, algunos, Málaga, que cortaron el agua de la ducha de la playa. Es mínima el agua de ducha de playa, no es un desperdicio grande, pero la cortaron. Una medida que todo el mundo entiende. El de Torremolinos no la cortaba, ¿eh? Entonces va a la playa de Torremolinos y pulsaba el botón y salía agua. Entonces, si el agua que se están utilizando en los ayuntamientos no es un agua del ayuntamiento, sino que viene de los pantanos, o bien del Guadalhorce, o bien de la desaladora, o bien, si viene, no es un agua propiedad del ayuntamiento, un ayuntamiento no puede tomar una medida más restrictiva que otro ayuntamiento. Dejar esto en manos de los ayuntamientos me parece una mala planificación, quitarse el problema. Y el gobierno andaluz no se puede quitar otra vez más el problema, que una vez se le echa la culpa a Pedro Sánchez y ahora se la va a dejar en manos de los ayuntamientos. No me parece adecuado que sean los ayuntamientos quien tenga que tomar las decisiones de si hay agua para las piscinas comunitarias, de si se riega, si se abren las duchas, si no se abren, porque el agua que dispone el Ayuntamiento de Fuengirola no es de Fuengirola, viene de Marbella, de Acosol, y a lo mejor también la usa Mija, a lo mejor también la usa Benalmádena. Luego, tener un mínimo de planificación por comarca, por cuencas hidrográficas, tener un mínimo de planificación. Bueno, dejamos aquí el tema de la sequía, nos queda poco tiempo, pero sí quería aprovechar tu presencia. Mañana vais a hacer una presentación después de un ciclo de elecciones sindicales en el que Comisiones Obreras ha resultado como la fuerza sindical más mayoritaria en la provincia de Málaga, y vais a poner en valor de alguna manera ese trabajo, ese balance de lo que habéis venido haciendo en estos últimos meses, ¿no? Sí, pues muy brevemente decir, efectivamente el 31 de diciembre del año pasado se cerró el cómputo electoral donde los trabajadores y las trabajadoras en la empresa eligen a sus representantes, se ha cerrado. En Málaga hemos ganado las elecciones sindicales, somos la primera fuerza sindical, Comisión Obrera de Málaga, lo somos también en Andalucía, lo somos también en España, a nivel de todo el territorio nacional. Y ahora se trata de ponerle cara a estos nuevos delegados y a estas nuevas delegadas y fijar los objetivos para este año 2024. Uno de ellos, ya se lo hemos dicho a la delegada del Gobierno andaluz y a la delegada de Empleo en varias ocasiones, reducir la siniestralidad laboral. Hay que reducir la siniestralidad laboral en las empresas. En lo que va de año, desgraciadamente, han fallecido más de 6 personas ya en el trabajo. Enero, febrero, más de 6 personas. Algunos
no se cuentan aquí como si eso no fuera importante. Pues han fallecido más de 6 personas en Málaga, hay todos los días 45 bajas laborales por accidente laboral en la empresa en la provincia de Málaga. 45 personas se dan de baja por accidente laboral en la empresa, no por enfermedad común, gripe, no, por accidente laboral. Y eso hay que reducirlo, porque hay accidentes graves, hay accidentes leves, pero todos producen una baja en la empresa, que es un daño físico a la persona, un daño emocional a la familia y un daño también a la actividad económica de la empresa. Luego hay que reducir esa siniestralidad. Uno de los objetivos es ese, otro de los objetivos es impulsar esos 510 planes de igualdad en las empresas que aún no lo tienen en la provincia de Málaga, de más de 50 trabajadores y trabajadoras, las grandes empresas a las que están obligadas, pues son 510 empresas que no tienen todavía planes de igualdad y que hace falta. Porque si Málaga, podemos decir, cerramos el año 2023 con el salario medio más alto de Andalucía, pues indudablemente la situación de la subida del salario mínimo interprofesional ha ayudado, pero estamos hablando de mujeres trabajadoras fundamentalmente a las que le afecta el salario mínimo interprofesional, mayoritariamente. Luego esos planes de igualdad, esas auditorías retributivas, a igual trabajo, igual salario, trabajo de igual valor, salario equivalente, eso hay que hacerlo. Y un poco este es el esquema de la asamblea de mañana de delegados y delegadas, encontrarnos con la gente nueva y que han sido elegidos en este periodo electoral y decirle, pues nuestro trabajo a partir de ahora es este: primero, reducir la siniestralidad laboral y segundo, pues intentar que las condiciones de trabajo de hombre y mujer en la empresa sean lo más igualitarias posible. Está ahí, de todas formas, en un periodo en el que se están produciendo movilizaciones en distintos ámbitos. Hablaba de esa situación de la siniestralidad laboral. También venimos de una nueva movilización en el sector sanitario el pasado domingo, donde además se están produciendo continuas protestas, sobre todo también por las agresiones al personal sanitario. Sí, es que la Junta de Andalucía no hace sus deberes. Hemos firmado acuerdos con el Gobierno andaluz para que lleve a cabo la dotación de plantillas. ¿Cuántas veces ha aprobado un profesional, un sanitario, las oposiciones al SAS? ¿Cuántas veces la ha aprobado? Y no es fijo. Y después dicen, no hay profesionales, pero si aprueban los exámenes y no los contratas. Entonces, solamente para tener 3 puntos en la bolsa, solamente para eso. Pues entonces hace falta dotación de plantillas, hace falta mejorar lo que es la infraestructura sanitaria para que el paciente, que ya va mal a las consultas, pues salga lo mejor posible. Pues Sandra Cortés, Fernando Cuillo, gracias por acompañarnos aquí en A Fondo en 101 Televisión, y a todos ustedes, gracias por seguir un martes más la actualidad de Málaga y su provincia en 101 en A Fondo. Buenas noches.